Bienvenidos chiquillos a una nueva clase de enfermería gerontogeriátrica y en esta oportunidad vamos a revisar la parte del examen de medicina preventiva del adulto mayor que tiene directa relación con la evaluación de la funcionalidad y a esta parte se le llama EFAM. ¿Ya? El EFAM entonces es una parte del total del examen de medicina preventiva del adulto mayor. El EFAM es un instrumento predictor de pérdida de funcionalidad y la aplicación va a permitir detectar de manera integral los factores de riesgo de la persona mayor que vive en la comunidad y que se considere autovalente. Y aquí vamos a empezar a especificar algunas consideraciones especiales. Los manuales los pueden descargar de su aula virtual, pero para revisar esta clase yo les sugiero que busquen o que tengan a mano el formulario, ojalá sea el mismo documento para que lo vayamos revisando y puedan ir viendo el cuestionario en sí para que se vayan ubicando cómo lo van a administrar. ¿Qué es lo importante? Aquí vamos a trabajar, como es el examen preventivo del adulto mayor y es una evaluación de la funcionalidad para saber cuáles de nuestros adultos mayores que están bajo control o que están ingresando a nuestro programa de adulto mayor se encuentran en riesgo o están ya derechamente dependientes, no lo vamos a aplicar, ¿no es cierto?, esta parte a las personas adultas mayores que a simple vista se vea que están discapacitadas, ¿no es cierto?, como usando una silla de ruedas o que tengan alguna secuela importante de un accidente cerebrovascular o a personas ciegas, ¿ya? Eso es lo que dice la norma. Pero ojo aquí con esto por ejemplo, si yo les dijera que una persona que usa bastón, ha usado bastón durante toda su vida, por lo tanto ha sido autovalente toda su vida usando bastón, ahí vamos a utilizar el criterio, ¿no es cierto? Y eventualmente pudiéramos aplicar igualmente esta parte, aunque sea el mini-mental, ¿ya? A ese grupo que está visiblemente discapacitado o que usan algún implemento, se les va a aplicar el índice de Bartel. Y el índice de Bartel, ustedes lo conocen, ahí está, ¿no es cierto? Es muy similar a lo que vamos a hacer nosotros ahora, pero básicamente tiene preguntas que están relacionadas con las actividades básicas de la vida diaria y con actividades instrumentales de la vida diaria, ¿ya? Y a cada actividad o a cada respuesta se le va asignando un puntaje. Se los voy a marcar acá para que ustedes lo puedan ver. Acá están los puntajes, ¿ya? Y van generalmente entre 10, 5 y 0, ¿ya? Los puntajes, o acá hay otros que tienen mayor puntaje que van de 15, 10, 5 y 0. Van de 5 en 5. Y las afirmaciones, por ejemplo, en el caso de vestirse, las afirmaciones están como para ayudar incluso a la persona que lo acompaña a responder, y lo que nosotros vamos a hacer es ir marcando acá cuál es la respuesta, ¿no es cierto? Supongamos que contestó eso, acá contestó 0, acá contestó 10, y eso lo vamos a sumar y vamos a poner el total acá y nos vamos a guiar en relación a lo que dice los resultados acá abajo, ¿no es cierto? Establece un resultado máximo de 100 puntos, ¿no es cierto? 90 si va en silla de ruedas, y el resultado nos va a decir si es que tiene un grado de dependencia total, severo, moderado, leve, o si es independiente. Si nos sale independiente, yo les sugiero que apliquen de igual manera el EFAM, ¿no es cierto?, las partes que puedan aplicar para poder ir evidenciando si es que realmente es independiente, ¿ya? Este cuestionario se le puede aplicar directamente al paciente o se le puede aplicar al familiar. En general se aplica al familiar. Lo que nosotros vamos a aplicar es el EFAM,
y de esto vamos a hablar hoy día, y lo vamos a aplicar al menos una vez al año a las personas con clasificación de autovalente sin riesgo y 2 veces al año en aquellas personas catalogadas como autovalentes con riesgo y aquellos considerados en riesgo de dependencia. ¿Ya? Si el paciente es automáticamente dependiente, no vamos a aplicar este instrumento, sino que vamos a aplicar otros instrumentos que los vamos a ver más adelante. En este caso, se aplica 2 veces al año porque si es autovalente con riesgo, lo que tenemos que evidenciar es si esa persona ha avanzado en su riesgo y se ha vuelto dependiente o ha disminuido su riesgo y ha vuelto a ser autovalente. El EFAM entonces va a clasificar a nuestros adultos mayores en 3 grandes grupos. El primero es autovalente sin riesgo, y el segundo es el autovalente con riesgo, ¿no es cierto? Y el riesgo, en riesgo de dependencia. Y aquí nosotros vamos a, a realizar, ¿no es cierto?, nuestro examen de acuerdo a, para determinar si es autovalente o, digamos, dependiente. Vamos a aplicar la parte A, que es la que vamos a revisar ahora, y para determinar si es con riesgo o sin riesgo, vamos a aplicar la parte B. ¿Ya? Entonces, en primera instancia vamos a revisar la aplicación de la parte A. Y aquí vamos a revisar con calma las instrucciones, vamos a ir viendo el cuestionario. Yo les puse las imágenes del cuestionario para que se vayan guiando, pero la idea es que ustedes lo vayan revisando con su cuestionario en la mano. La aplicación, ¿no es cierto? Como ya vimos en el video anterior, al inicio del EFAM se debe tomar la presión arterial del adulto mayor y vamos a hacer todas las preguntas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cosas generales como los medicamentos, las patologías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos en el primer video que tiene relación con la evaluación de la funcionalidad. Las preguntas 1 a 5, ya de la parte A, o sea, del EFAM, digamos, van a apuntar a la posibilidad de realizar las actividades de la vida diaria y se debe considerar detectar las capacidades de ejecutar la acción más que si la hace realmente. O sea, las preguntas van orientadas a si la persona eventualmente, no importa que no lo haya hecho nunca en la vida o que no lo haga en forma habitual, si eventualmente pudiera realizar la actividad. Aquí están las primeras preguntas, como para que se vayan ordenando, y la parte A, entonces esto es lo que yo les explicaba, que en la parte A discrimina, ¿no es cierto?, entre autovalente, hoy me quedó como medio corrido esto, pero discrimina entre autovalente con riesgo, o sea, autovalente y el paciente dependiente. Cada una de estas preguntas las vamos a revisar y las vamos a, ¿cómo se llama esto?, analizar para que sepan qué es lo que ustedes tienen que preguntar, cómo lo tienen que preguntar y cómo lo van a considerar correcto. El formulario es bastante amigable porque viene con todo esto, ¿ya? Y cuando ustedes lo hacen directamente en el sistema Rayen, el Rayen también les va dando los puntajes y es bastante simple de llenar. Pero básicamente lo que ustedes tienen que ir fijándose es en el ítem o en la pregunta, el número de la pregunta y el puntaje que tiene aparejado la pregunta con las posibles alternativas que tiene cada pregunta. La primera pregunta dice, ¿puede bañarse o ducharse? Y en el fondo se le va a preguntar a la persona si actualmente puede bañarse solo. En el ámbito rural, ya que no siempre existe ducha, ¿no es cierto? Se le va a preguntar si es capaz de hacerse su aseo o si hace una, ¿no es cierto? Si se lava por sí solo diariamente o qué sé yo, pero hay que ingeniárselas un poco pensando en que no todos tienen agua potable o alcantarillado o, digamos, red de agua dentro de la casa. ¿Ya? Y la puntuación 6 significa sin ayuda de otra persona. En la pregunta 2,
dice, es capaz de manejar su propio dinero, y la pregunta se orienta a evaluar la capacidad de la persona para manejar el dinero, aun cuando sea un familiar el que lo haga. O sea, pudiera eventualmente ir a comprar, si es que tuviera que ir a comprar, por ejemplo. Esa es una buena pregunta que uno pudiera hacer. Se asignan 3 puntos cuando la persona tiene fallas de memoria, pero aún es capaz de planificar el uso del dinero, y se asignan 6 puntos cuando la persona conoce el valor del dinero y es capaz de planificar sus gastos del mes. En la situación que una tercera persona cobre la jubilación por razones de seguridad, debe igual preguntarse por la capacidad de manejar el dinero. O sea, no importa que alguien más le cobre el dinero, pero ¿pudiera usted ir a comprar pan, por ejemplo? ¿Sabe cuánto tiene que pagar? ¿Cuánto le tienen que dar devuelto? ¿Con cuánto cuesta más o menos un kilo de pan? Esas son más o menos las preguntas que nos pueden orientar a resolver esta parte. La pregunta número 3 tiene relación con el tomar los medicamentos, y se va a considerar que la persona obtiene un puntaje 6 cuando sabe para tratar qué enfermedad toma el medicamento, o sea, para qué sirve cada medicamento, y si es capaz de planificar los horarios y las dosis, ¿no es cierto?, de cada uno de los medicamentos. La preparación de la comida, y aquí esta es una pregunta que generalmente les causa un poco de conflicto, porque en nuestra realidad antigua, ¿no es cierto?, de nuestros adultos mayores, más bien criados en un ámbito más machista, en general nuestros adultos mayores casi ninguno cocina o nunca ha cocinado, ¿ya? Pero hay que orientar la pregunta de tal manera que uno le diga, por ejemplo, ya, si usted se quedara solo, si su señora no estuviera y usted tuviera que vivir solo, ¿usted se podría cocinar algo para comer? Esa es un poco la idea y el sentido de la pregunta. Entonces, el puntaje 6 es cuando la persona es capaz de idear y elaborar la comida, ¿no es cierto? Y si el adulto mayor, como dice ahí, no cocina porque alguien provee la comida, es necesario indagar si podría hacer la comida si tuviera que hacerlo, y en ese caso se va a evaluar con 6 puntos. Si la persona colabora en la preparación de la comida porque no es capaz de hacerlo sola, se califica con 3. Y es necesario, ¿no es cierto?, tener en cuenta que para el caso de los hombres que probablemente no han sido entrenados, que era un poco lo que yo les decía, ni realizan esta actividad, lo que se está midiendo es su capacidad de preparar alimentos en la eventualidad que éste no sea provisto. O sea, si él se quedara solo, digamos, ¿podría ser usted capaz de hacerse un plato de tallarines, por ejemplo, un huevo frito, o hacerse un sándwich? Esa es como un poco la orientación de la pregunta. Las tareas de la casa es un poco orientada a lo mismo. Aquí nuevamente se pregunta si podría eventualmente ser capaz de hacer el aseo, lavar la loza, hacer las camas, ¿ya? Y si dice que sí, pudiera eventualmente hacerlo, se ponen 6 puntos, y si colabora en la mantención de las tareas de la casa, pero no puede hacerlas por sí sola, se evalúa con 3 puntos, ¿ya? Nuevamente, les recuerdo que en nuestra sociedad, generalmente nuestros abuelos no fueron criados para saber hacer las camas o saber aspirar o lo que sea. Por lo tanto, no hay que guiarse si lo hace o no lo hace, sino que si eventualmente pudiera hacerlo. Nuevamente aquí tenemos, entonces, ya que vimos cada pregunta, él puede bañarse o ducharse, y ahí están las, digamos, las alternativas, si es incapaz, si es con alguna ayuda o si es sin ayuda, y el puntaje que ustedes van a marcar es este puntaje de acá para cada pregunta, ¿ya? Y esto, lo ideal es que si están trabajando en papel, lo dejen marcadito aquí para que ustedes puedan tener también una guía y no se les confundan los puntajes. Esas son las preguntas de la 1 a la 5 que, como veíamos, evalúan las tareas básicas de la vida diaria. Las preguntas 6 y 7 apuntan al estado cognitivo actual y a la reserva cognitiva que se adquiere a través de la educación formal, ¿ya? La pregunta 6
se aplica el Minimental abreviado, que es el MMSE, que ustedes lo pueden encontrar de esa forma, el cual evalúa la orientación temporal y espacial, la memoria a corto plazo, la capacidad ejecutiva, la memoria a largo plazo y la capacidad vicio-constructiva, ¿no es cierto? Y consta de 6 preguntas, que es un poco para que ustedes vayan viendo acá, ¿no es cierto? Así se presentan las preguntas. La pregunta 6, vamos a aplicar el Minimental abreviado que nos va a dar un puntaje, que es el que está acá, ¿no es cierto? Que yo se los voy a volver a marcar, que generalmente en esto se les olvida y se equivocan. Ya vamos a marcar con otro color. Este es el puntaje que nos da el test, ¿ya? Y este de acá es el puntaje que nosotros tenemos que considerar. Por lo tanto, vamos a aplicar el test y el puntaje que nos dé a este lado, lo vamos a transformar o convertir en puntaje para la parte A del EFAM. ¿Ya? En el caso de la reserva cognitiva, también vamos a conversar de eso, pero también ocurre lo mismo, tenemos años de escolaridad y también vamos a transformar esos años de escolaridad a un puntaje que es el que vamos a considerar para calcular el puntaje final del EFAM. Vamos a considerar estos puntajes de aquí, y aquí los voy a volver a marcar con rojo, ¿ya? Estos son los puntajes que vamos a considerar para calcular, ¿no es cierto?, si el paciente es autovalente o es dependiente. Esto se los dejo, se los marco y se los remarco porque generalmente se les olvida. Vamos a ver entonces en qué consiste el Minimental y esta es la hoja con la que ustedes se van a enfrentar. Vamos a ir viendo pregunta por pregunta para que no tengan problemas, ¿ya? Nadie les pide que se aprendan las preguntas de memoria. Cuando ustedes ya lo hacen bastante repetido, generalmente se recuerdan bastante las preguntas y ya pueden hacerlo de una manera más rápida y más amena, ¿ya? Pero vamos a partir con la pregunta 1 y la 2. Y la pregunta 1 evalúa la orientación temporoespacial del adulto mayor a través del conocimiento del mes, día del mes, año y día de la semana, y se contabiliza cada respuesta correcta con un punto. Y la pregunta 2 evalúa la memoria a corto plazo a través de recordar 3 palabras que se le asigna y se le asigna un punto a cada respuesta correcta, ¿no es cierto?, de un total de 3 puntos. Y estas 3 palabras se pueden repetir hasta 5 veces. La idea no es que la persona se las aprenda de memoria, sino que sea capaz de recordarlas de manera más instantánea. ¿Ya? Y hay que consignar, ¿no es cierto?, las veces que se repitieron, ¿no es cierto? Si se repitió una sola vez o si se repitieron 5 veces, se va a, ¿cómo se llama esto? Anotar cuántas veces se dijeron las palabras. Y esto es importante, que quien aplique el test no cambie las palabras, ¿no es cierto? Árbol, mesa, avión por otra. O sea, tienen que ser estas 3 palabras que están aquí, ¿ya? Y ustedes se van a dar dando cuenta que cuando los adultos mayores ya han ido varias veces a control y se les ha hecho varias veces el test, se recuerdan perfectamente de las palabras. Y aquí está entonces cómo vamos a hacer un ejemplo de cómo tenemos que llenar esto. Y aquí, por ejemplo, hay que decirle, son de el mes, el día del mes, el año y el día de la semana, y hay que anotar un punto por cada respuesta correcta. Por ejemplo, si el mes lo dijo bien, vamos a poner un ticket, ¿ya? Supongamos que dijo bien el mes, el día del mes lo dijo mal y el año no responde. Por cada respuesta correcta, vamos a tener un punto, por lo tanto, en este caso, este paciente tuvo un punto, ¿ya? No se nota muy bien ahí, ahí lo vamos a poner. Entonces, tuvo un punto de un total de 3 puntos que pudiera haber tenido. En este caso, por ejemplo, si hubiese contestado todo correcto, ¿ya? Supuso bien el mes, bien el día, bien el año y el día de la semana, va a tener, ¿no es cierto?, eh, va a tener 3 puntos, porque esto es lo que vale
la pregunta, ¿no es cierto? A pesar de que tiene 4 preguntas, pero va a tener un puntaje de 3, ¿ya? Todo esto está anotado en la hoja, por lo tanto, ahí sí. Tiene un puntaje total de 3. Ahora, en esta pregunta número 2, le tenemos que explicar al paciente, mire, le voy a repetir 3 palabras y usted me las tiene que decir tal cual como yo se las dije. No importa que me las diga desordenadas, ¿ya? Y uno dice, árbol, mesa, avión. Ese es el ritmo aproximado, ¿no es cierto?, para que la persona logre entender lo que uno le va a decir. Y aquí nuevamente se aplica, ¿no es cierto?, si es correcta, supongamos que aquí dijo las 3 correctas, va a tener los 3 puntos de nuevo, ¿ya? Y así van a tener que ir registrando entonces en su hojita del mini mental. Esto vamos a sumarlo al final para que vayamos viendo el puntaje. Entonces, me voy a devolver un poquito para recordarles. Se contabiliza cada respuesta correcta con un punto en la pregunta 1 y en la evaluación de memoria tiene un total de 3 puntos. La pregunta número 3 corresponde a evaluar, ¿no es cierto? Es la pregunta que nos permite evaluar la atención, la concentración, la abstracción, la comprensión, la memoria y la inteligencia. Y la instrucción que se entrega una sola vez y se le dice tal cual como está ahí. O sea, aquí ustedes no tienen nada que inventar, solo tienen que seguir el examen como está diseñado y usted le va a decir al paciente, le voy a nombrar unos números y usted debe repetirlos de atrás para adelante, ¿ya? Entonces, uno les dice 1, 3, 5, 7, 9, ¿ya? Y el paciente debiera responder 9, 7, 5, 3 y 1. El puntaje para esta pregunta está dado por la escala que ustedes tienen acá, ¿no es cierto?, que es bastante clara, ya aquí en general no debieran tener más dudas. Si dice correctamente todos, va a tener 5 puntos. Si se le olvida alguno, se equivoca en alguno, va a tener 4 puntos. Si, por ejemplo, acá los da vuelta, va a tener 2 puntos, y acá en general cuando logra decir menos números, pero en el orden correcto, va a tener 4 puntos, ¿ya? Pueden existir otras combinaciones que no se van a considerar como correctas. ¿Cómo se registra esto en la hoja del mini mental? Aquí está. Entonces, uno les dice, les voy a repetir, les voy a decir algunos números y usted me los tiene que repetir de atrás para adelante, ¿ya? O sea, el primer número que yo le digo va a ser el último que usted me va a decir. Y uno tiene que decir 1, 3, 5, 7, 9, no a esa velocidad, sino que a la velocidad que yo les dije recién. Y acá nuevamente usted va a marcar con un ticket, ¿ya? Que es más fácil, creo yo, con un ticket. O va a poner, ¿no es cierto? Si acá en vez de 7 dijo 8, va a escribir el número que dijo, ¿ya? Y después van a contabilizar los puntos, ¿ya? Si contestó, por ejemplo, y ahí están las combinaciones, se anotan acá los 5 puntos. Esta pregunta tiene 5 puntos, ¿de acuerdo? Ese es el máximo. Y así se va llenando la pregunta número 3. La pregunta número 4 evalúa la capacidad ejecutiva, es decir, la capacidad de seguir instrucciones. Y en esta prueba la instrucción debe ser entregada de forma lenta, pausada y de una sola vez. Generalmente el paciente tiene que ir haciendo lo que uno le va diciendo. ¿Ya? Vamos a ver qué dice la pregunta número 4 y después nos vamos a devolver a la otra. Entonces uno le va diciendo al paciente, le voy a dar un papel, y aquí el paciente uno va haciendo en el mismo momento, ¿no es cierto?, que uno va dando la instrucción, el paciente tiene que ir haciéndolo. Entonces uno le dice, tómelo con su mano derecha.
dóblelo por la mitad con ambas manos y colóquelo sobre las piernas. Y ahí, si no hace ninguna acción, 0 puntos. Y si por cada acción correcta va a tener un punto, por lo tanto va a tener un total de 3 puntos. ¿Ya? O sea, supongamos que si usted encontró que hizo correcto, las hizo esa y esa, va a tener acá 2 puntos. ¿Ya? La pregunta número 5 tiene que ver con las palabras que nosotros le dijimos al principio, esas 3 palabras de árbol, mesa, avión, ¿ya? Y la idea de la pregunta número 5 es evaluar la memoria a largo plazo. Cuando uno evalúa la pregunta de las palabras, la primera vez que lo hace, uno tiene que decirle al paciente, acuérdese de esas palabras que se las voy a volver a preguntar más adelante, ¿ya? Por lo tanto, en la pregunta 5 volvemos y le decimos, ¿se acuerda que hace un rato le dije 3 palabras? ¿Se acuerda cuáles eran? ¿Me las puede decir? Y ahí ustedes van nuevamente al formulario y van a marcar como correcto, ¿no es cierto? Si es que marca, por ejemplo, si es que dijo la mesa, si el árbol no responde, o si se equivoca en decir avión, aquí en este caso tendría un solo punto, ¿ya? Y si responde las 3 correctas, tiene los 3 puntos que corresponden. Hay que tener la precaución de decirle en el primer momento en que uno dice las palabras de que uno se las va a preguntar más adelante. La pregunta número 6 evalúa la capacidad vicio-constructiva, o sea, la capacidad de ejecutar acciones con la coordinación mano-ojo, ¿ya? Y cuando esta capacidad está alterada, el adulto mayor debe ser derivado urgente a médico por sospecha de un estado confusional agudo. Aquí da lo mismo lo que ocurra con las otras preguntas, porque esta pregunta evalúa una capacidad que es bastante particular y que nos dice mucho en relación al estado mental del adulto mayor. Si el adulto mayor realiza, ¿no es cierto?, con dificultad o de manera muy dificultosa esta pregunta, ya vamos a ver cómo se hace, ¿no es cierto?, tenemos que sospechar inmediatamente de un estado confusional agudo. Por lo tanto, aquí ni siquiera nos vamos a preocupar si es que el paciente tuvo un puntaje menor a 13 o nada. El puntaje total del test nos va a decir una cosa, pero la pregunta 6 automáticamente nos determina si es que tenemos que derivar o no al paciente, y esto se debe al estado confusional agudo que pudiera estar cursando este paciente, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo súper claro y que no se nos tiene que olvidar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, y aquí está la pregunta, ojalá tengan una cartulina con este dibujo de los 2 círculos, ¿ya? Y se le va a pedir, ¿no es cierto?, al adulto mayor que haga los 2 círculos y pueden tener en las siguientes respuestas. Esto está bien, puede ser esa, ¿ya? Que puede ser, ahí no están muy bien los círculos, pero son 2 círculos que se entrecruzan, o si hacen esto, por ejemplo, de hacer 2 círculos separados, quiere decir que esa capacidad está alterada. Entonces, lo que nosotros tenemos que medir es que efectivamente los círculos, no importa que los círculos no sean muy redondos, pero sí que se crucen, ¿no es cierto?, al menos en 2 lugares, ¿ya? Porque también si hacen, por ejemplo, voy a cambiar el lápiz acá para poder dibujarles acá por ejemplo, si hacen esto y hacen esto, que se toquen, que casi se tocan, pero como que no se tocan, tampoco nos sirve. Y si eventualmente se llegaran a tocar aquí, tampoco nos sirve porque no existen los 2 puntos que nosotros necesitamos que se crucen los círculos, que son S y S, ¿no es cierto?, que son lo que eventualmente nosotros vamos a considerar como correcto o como incorrecto. Siempre es buena idea pasarle
la hoja de registro de este mismo test por el otro lado para dejar incluso la evidencia de lo que el paciente logró dibujar, ¿ya? Y aquí entonces vamos a considerar como correcto si los círculos se van a cruzar, ¿no es cierto? Si es que están con los dos puntos de cruce, ¿ya? Incorrecto si es que los hace separados o si se cruzan en un solo punto y no responde si es que no es capaz de realizar la actividad, ¿ya? Y ahí el puntaje que se anota al final de la pregunta. El resultado final de todo el resultado final de todo el test que ustedes sumaron, todos los puntajes que están al lado, es de 19 puntos, ¿ya? Y aquí vamos a hacer una distinción. El resultado normal es mayor a 13 puntos, ¿ya? Y esto tienen que tenerlo súper claro. Mayor a 13 puntos es normal. El resultado alterado es menor o igual a 13 puntos. O sea, si el paciente tuvo 13 puntos, se va a considerar alterado. Y además tenemos que considerar, y que esto es importante, considerar, aparte, la pregunta, considerar la pregunta 6, pregunta 6, ¿no es cierto? Que si está alterada, hay que derivar. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. La pregunta 6 de los circulitos, ¿no es cierto?, de la capacidad vicio-constructiva es sumamente importante y si está alterada la pregunta 6, el paciente se deriva igual, indistinto del puntaje final que nos haya dado el Minimental. Entonces, aquí está nuevamente la hoja que ustedes van a tener para que la vuelvan a revisar, ¿no es cierto? Y está cómo se va anotando los puntajes. Entonces, nuevamente les recuerdo que en la pregunta 6 del EFAM, ¿ya? Se pregunta sobre el Minimental, pero ustedes lo que van a hacer es obtener el puntaje, lo van a calcular, les va a dar un número y ese número ustedes tienen que fijarse acá en la tabla a qué número corresponde para poder, ¿no es cierto? Si es mayor a 13 va a tener un puntaje de 0. Si es menor a 3. Si es de 18 a 19 va a tener un puntaje de 6. Si es de 15 a 17 va a tener un puntaje de 4. Si es de 13 a 14 va a tener un puntaje de 3. ¿Ya? O sea, vamos a transformar ese puntaje o sea, el puntaje que nos da el Minimental, que este es el valor que nos va a dar, acuérdense que va de 0 a 19 puntos, lo vamos a transformar a este puntaje que está aquí y esto es lo que nosotros vamos a considerar para poder sumar los puntajes finales del EFAM. Con esto, chiquillos, terminamos, hacemos una pequeña pausa, ¿ya? Para recordarles que todo esto está en el manual de aplicación del EMPAM, ¿no es cierto? Y ahí está bastante más detallado. Y les vuelvo a insistir, siempre es útil que ustedes vayan revisando este video con los formularios, ¿no es cierto?, más bien a mano. En relación a los años de escolaridad, ¿no es cierto? Y aquí este es un tema importante. Los años de escolaridad corresponden a los realizados en forma continua en la educación formal. Y se mide específicamente por una razón que tiene que ver con lo que se llama la reserva cognitiva, ¿ya? Y la reserva cognitiva no es nada más que nada menos cognitiva. La reserva cognitiva es, en el fondo, digamos, ¿cómo se llama esto? La cantidad de conexiones
neuronales que las personas logran formar durante su educación formal, ¿ya? Hay una directa relación entre la cantidad de conexiones neuronales en la mente o en el cerebro de un adulto mayor con la cantidad de años que el adulto mayor estuvo estudiando. Si un adulto mayor, que antiguamente era bastante frecuente, que era del campo, por ejemplo, que nunca fue al colegio, pero sabe leer y escribir, ¿ya? Probablemente no va a tener la misma cantidad de conexiones neuronales que pudiera tener un adulto mayor que estudió toda su vida, que tiene una carrera profesional, que además sigue estudiando y que además ahora sigue ejecutando algunas acciones como leer los crucigramas y todo lo demás, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque recuerden que las conexiones neuronales después de los 45 años se empiezan a perder. Mientras más conexiones neuronales hayamos realizado durante nuestra etapa de escolar, ya escolar o de estudio formal, digamos, mejor vamos a enfrentarnos a el periodo de adulto mayor, ¿ya? Un paciente o un adulto mayor que tiene poca reserva cognitiva va a tener probablemente un deterioro cognitivo mucho más rápido y va a tener mayor riesgo, y eso es en el fondo lo que nosotros queremos evaluar, ese riesgo de que este paciente se nos deteriore más rápido que un paciente que ha tenido una gran cantidad de años de escolaridad formal. Por lo tanto, lo que vamos a considerar no es que sepa leer y escribir, sino que se consideran años de escolaridad a los que fueron realizados de manera completa. No se van a contabilizar los años de capacitación o regularización de estudios en la etapa adulta, porque este proceso de conexiones neuronales donde más fuerte se da es en la etapa de niño, ¿no es cierto?, o de escolaridad. Entonces, me salté no sé cuántas acá. La escolaridad es un factor no modificable en la vejez y es importante en dos grandes sentidos. Y aquí nuevamente refuerzo un poco el concepto. El primero es que la educación instala a temprana edad un desarrollo de la función cognitiva, lo que a su vez constituye la reserva cognitiva en la vejez. Eso es el concepto que yo les expliqué recién y que está aún aquí abajo, ¿no es cierto?, escrito. Y lo segundo tiene que ver con la estrechez de posibilidades de lograr una buena inserción en el mercado laboral y de este modo obtener buenos ingresos y posteriormente una buena jubilación. O sea, está considerado como reserva cognitiva y como determinante social, ¿no es cierto?, de la salud. Entonces, sigamos avanzando para que podamos entender cómo se registra eso. Al igual que como hacíamos en el mini mental, vamos a considerar los años de escolaridad de 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 5, de 6 a 8, de 8 a 10, de 11 a 12, de 13 o más. Y estos años de acá son los que ustedes van a transformar de nuevo, ¿ya?, a un puntaje que les permita, ¿no es cierto?, registrar y sumar finalmente el puntaje total del EFAM, ¿ya? Cada rango tiene un puntaje asociado y eso es lo que usted va a marcar, ¿no es cierto?, con un circulito, una cruz o lo que usted quiera para poder, ¿no es cierto?, considerar, por ejemplo, si tiene de 8 a 10, va a considerar un puntaje de 4, no es que tenga 4 años, ¿ya? En eso también habitualmente se equivocan. Y este es el puntaje que va a sumar finalmente para calcular el puntaje final que va a tener nuestro paciente en el EFAM. En este caso, entonces, las personas que tienen pocos años de escolaridad, ¿no es cierto?, que están acá, ¿no es cierto?, si es que no tiene escolaridad formal, ¿ya?, vamos a tener que, en el caso de tener 0 puntos, vamos a discriminar a aquellos con escolaridad de 10 años, ¿no es cierto?, aplicándose el Folstein extendido por profesional a cargo y cuestionario de actividades funcionales de Pfeffer del informante.
en donde se confirma el diagnóstico de deterioro cognitivo o de sospechas de demencia. ¿Ya? Si es que tenemos, ¿no es cierto?, al final de nuestro recuento del EFAM, una escolaridad menor a 10 años, ¿ya? Vamos a tener que aplicar esto que dice acá, que es el Folstein y el Pfeffer, que es el cuestionario del informante. Ya si es que el puntaje, ¿no es cierto?, saliera alterado en la parte de la escolaridad. Y el Folstein es un cuestionario que yo se los voy a mostrar solamente para que ustedes lo conozcan, ya que está acá, que lo aplican ya el profesional, el médico, ¿no es cierto?, o el neurólogo en su caso, y se aplica a aquellos adultos mayores con escolaridad inferior a 10 años y a esos pacientes se les va a aplicar el test de Pfeffer y el reloj, el cual se realizará en el nivel secundario por especialista. Cuando la escolaridad entonces es menor a 10 años, perdón. Cuando la escolaridad es menor a 10 años, ya acuérdense que nuestro criterio va a ser 10 años de escolaridad formal. Si es menor a 10 años, ya, o si no tuvo escolaridad formal, vamos a aplicar el Pfeffer y el reloj, y esto se va a aplicar en el nivel secundario por especialista, y aquí esto nos va a discriminar. No es que nos diga que tenemos una demencia en desarrollo, sino que va a discriminar si es que el paciente está con alguna demencia en desarrollo. ¿Ya? Seguimos avanzando por nuestro EFAM y vamos a llegar a las preguntas 8 y 9, que van a medir la funcionalidad del tren superior y del inferior, ¿no es cierto? Y estas son pruebas que incluso hay videos, voy a tratar de buscarle videos para dejarles en el aula virtual, con los brazos extendidos, ¿no es cierto?, al máximo posible sobre los hombros, tomar con ambas manos un objeto, ¿no es cierto?, generalmente es un lápiz, y quien aplica el test debe demostrar la acción al momento del examen. Se solicita que el adulto mayor se ponga de pie con los pies levemente separados y se solicita que la persona extienda ambos brazos sobre la cabeza lo que más pueda. ¿Ya? Se pasa un objeto, siempre el mismo objeto, ejemplo un plumón a la altura de la mayor extensión de los brazos, y el objeto debe tomarlo con ambas manos. La persona tiene 0 puntaje cuando al hacer la extensión de ambos brazos no logra el rango articular del hombro completo, tiene un puntaje de 2 cuando al hacer la extensión de ambos brazos logra el rango articular del hombro completo, pero no toma el objeto con ambas manos. Tiene puntaje 4 cuando logra el rango articular de hombro completo y toma el objeto con una sola mano, y tiene un puntaje de 6 cuando logra el rango articular completo y toma el objeto con ambas manos. La pregunta 9 es muy similar, pero en este caso, en posición de pie, se va a encuclillar, ¿no es cierto?, para tomar desde el suelo un objeto y se va a levantar. Entonces hay que poner el plumón o el lápiz en el suelo y hay que pedirle al paciente o a la persona, ¿no es cierto?, que se se encuclille para tomar el objeto y levantarse, ¿no es cierto?, después. Y lo que se ve es si el adulto realiza la flexión completa de la rodilla y la cadera y si tiene alguna dificultad para volver a levantarse. ¿Ya? Y ahí están los puntajes que de alguna manera están en el cuestionario. ¿Cómo se calcula el puntaje? Se suman todos los puntajes que están al lado, que yo ya les mostré, y si el puntaje suma menor o igual a 42, la persona es calificada con riesgo de dependencia, ¿no es cierto? Y si el adulto mayor fue calificado en riesgo de dependencia, hay que derivarlo al médico para diagnosticar y tratar los factores de riesgo de pérdida de funcionalidad pesquisados. Si el puntaje es mayor a 43, mayor o igual, la persona es calificada como autovalente, y si es autovalente, se aplica la parte B. Y aquí es donde generalmente también se caen porque hacen como todo junto y no discriminan una cosa de la otra. O sea, si califica como autovalente, ¿ya? Ahí vamos a discriminar si es autovalente con riesgo o sin riesgo, y para eso vamos a hacer la parte B. ¿Ya? Solo si el puntaje es mayor o igual a 43.
Y con esto, chiquillos, terminamos esta parte A del EFAM. Yo les sugiero que vuelvan a revisar el manual de aplicación, donde está clarito un poco lo que tienen que hacer, y yo voy a buscarles algunos videos para complementarles algunas pruebas que no están muy bien descritas acá en este video. Como siempre les digo, si tienen alguna duda o alguna pregunta en relación a lo que acabamos de ver, me la pueden hacer llegar a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl. Nos vamos a ver entonces en un próximo video, que es la parte B.